Es un placer para nosotros recibir al embajador José Manuel Castillo Betances. Él es escritor, diplomático de carrera, especialista en relaciones económicas internacionales, político y conferencista, con una vasta trayectoria en su carrera diplomática de 31 años, más de 2 décadas al servicio, laureado en diversas misiones en representación de la República Dominicana ante Naciones Unidas, Trinidad y Tobago, Asociación de Estados del Caribe, República de Cuba, República de El Salvador. Así es que para nosotros es un inmenso placer recibirle en Visión Integral. Y la república que usted más ama, Rusia. Ay, Rusia, esa me quedaba Rusia, claro. Así es, no es la que yo más amo, pero su sueño. Su sueño de visitarle. Que debía aprovechar cuando usted estaba allá. Claro. ¿Cómo está todo, embajador? Todo bien, todo estamos bien, nos sentimos bien de salud, que es lo más importante. Nada, siempre queríamos tenerlo por acá para hablar de estos temas que a usted le fascina y que usted domina bastante bien, en los cuales se ha dedicado a estudiar más de 30 años estos temas, ¿no? Embajador, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Uno pensaba que era un conflicto de corta duración, sin embargo ya excedimos más de 1 año y medio. A veces uno se olvida de que esa guerra sigue su curso, ¿no? Y que las confrontaciones y los conflictos pues son permanentes, la cantidad de personas muertas, propiedad destruida. O sea, la guerra sigue su agitado curso. ¿Cómo usted evalúa el conflicto en estos momentos y la posibilidad de que en algún momento pudiéramos ver terminado el mismo? Bien, Juan José, te agradezco infinitamente tu invitación, tu interesantísimo programa. Para nosotros un grato placer estar contigo, conversar sobre estas situaciones, compartir algunas ideas por ver si construimos un mundo mejor. La guerra es, como yo he dicho, es una gran fatalidad. Y esta guerra hoy la conocemos por los grandes intereses que se mueven a su alrededor. Pero desafortunadamente hay mucha guerra en el mundo, más de 40 conflictos. Yo decía en una ocasión, estando en las Naciones Unidas, representando al país en el marco del Comité de Reforma del Consejo de Seguridad, que las Naciones Unidas no debía servir simplemente para contabilizar víctimas, que tenía que actuar. Sino para impedir llegar hasta ahí. La diplomacia preventiva debía hacerse presente para evitar las guerras. Hay una guerra de la cual nunca se habló, que es la guerra que se generó a raíz del golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y que como consecuencia de ella en la región de Donbass murieron más de 14.000 seres humanos, entre ellos niños, mujeres, envejecientes. Y ahí empezó parte del problema que hoy, claro, existe. Porque resulta que el presidente al cual se le dio el golpe de Estado, Víktor Yanukovych, es oriundo de esa región. Y naturalmente que esa región tenía que levantarse en procura de defender su presidente que es originario de esa región, que quizás más de un 90% son de origen ruso. Entonces de ahí se agudiza el conflicto, de ahí empieza. Pero así como Occidente no nos habló a nosotros de esa guerra fratricida que se llevó en contra de esa región de Donbass, tampoco nos han hablado de la guerra de Yemen, donde han caído más de 300.000 seres humanos. Es como que ya se olvida un poco. Correcto, olvidada siempre, con más de 4 millones de desplazados. Y así sucesivamente. Hay una serie de guerras. Todas las guerras que se están desarrollando en el África, que el 40% de la guerra que hay en el mundo están enfocadas en el África, pero nosotros no lo sabemos. Desafortunadamente, el mundo tiene que encaminarse a una reconfiguración global para que la paz como principio de convivencia tenga vigencia y tenga lugar en este espacio de vida. Como decía el gran Gandhi, la paz no es, el camino no es la paz misma
debe ser el camino. ¿Qué implicaría esta configuración a la guerra? Propiamente, antes de entrar a la nueva reconfiguración, es importante destacar que para analizar la problemática de la guerra en Ucrania, que es bastante compleja y muy triste, a mí me toca muy cerca, porque yo amo tanto al pueblo ucraniano como al pueblo ruso. Y hay una situación que tú no sabes cuándo es ruso y cuándo es ucraniano, porque es un pueblo que nace de una misma matriz, de una misma raíz. Son pueblos eslavos que crecieron juntos y se formaron y se desarrollaron juntos. Desgraciadamente han sido empujados a una guerra, y creo que es una acción criminal empujar dos hermanos a una guerra. Aquí debemos primero analizar lo que tiene que ver con la composición, la estructura propiamente orográfica del pueblo ucraniano. Resulta que Ucrania, en el contexto propio de su estructura poblacional, tiene un 57% de ucranianos, pero hay un 17% de rusos, un 5% de belorrusos y de otras nacionalidades un 22%. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que de cada 100 habitantes en el territorio ucraniano, hay 17 que son rusos. Es decir, 8.4 millones de rusos que habitan en Ucrania. ¿Es más concentrado en una región? No, disperso en las principales regiones, en la región de Donbass, en la capital Kiev, en Kharkov, en diferentes ciudades. Por otro lado, Rusia es el gran receptor de la migración ucraniana, con un 66%, seguido de los Estados Unidos con un 6%, Bielorrusia un 5% y Kazajistán con un 4%. De la migración a través de la historia de Ucrania. De la historia y actualmente. O sea, ¿qué resulta entonces? Eso significa que 3.4 millones de ucranianos viven en territorio ruso. Cuando tú lo compartes, estamos hablando de 12 millones de rusos e ucranianos que viven indistintamente en un país y en Ucrania. Entonces, yo pienso que una de las razones por las cuales Rusia ha llevado este proceso un tanto con mucho celo y cuidado ha sido precisamente por esa situación que se da, porque no puede abrir una guerra como se dio, por ejemplo, en el caso de Irak, una guerra abierta de bombardeo, etcétera, porque ello implicaría que bombardearía su propia población, sus propios nacionales que viven ahí en Ucrania. Entonces, es bastante... Pero los bombardeos se mantienen y se siguen aumentando regiones y sigue muriendo gente todos los días. Lógico, no. Y lo peor del caso es que la guerra ya lleva miles y miles de muertos. Además, que en el lapso que no ha sido tan largo, de 1 año y medio, 1 año y 2 meses, estamos hablando de más de 12... 1 año y medio, empezamos en febrero. De más de 12 millones de desplazados. Es el otro drama humano. Un drama terrible, ¿entiendes? Donde se desplazan niños, mujeres, envejecientes. Sí. Ahora bien, ese es el gran tema. Ahora, el impacto que esto tiene en términos humanos está ahí, en los miles de vidas que se han perdido. Y la destrucción de propiedades, el desplazamiento. Sí, pero todo eso se puede restaurar. Y de hecho, ya hay un plan definido. El Banco Mundial ha establecido que la reconstrucción de Ucrania implicaría un costo de unos 411 millones de dólares. Eso es como 2 veces la economía propia de Ucrania, que hay que invertir para reconstruir todo lo dañado en Ucrania. O sea, es terrible. Pero ya incluso se ha escogido a la compañía BlackRock y JP Morgan para asesorar en materia de la reconstrucción de Ucrania. Entonces, por eso pensando que la guerra va a terminar en un momento determinado, porque es una prohibición de que le ponemos fin a la guerra, entonces se puede pasar a un proceso de reconstrucción. Pero lo más
delicado de esto es que se ve el negocio detrás de la guerra, ¿entiendes? El gran negocio. Pero el armamento lo quiere Estados Unidos, que se ha aprovechado. El gran negocio detrás de la guerra. Es decir, se destruye y luego entonces a reconstruir. Sí, primero la industria armamentista, ¿cuánto se ha invertido en armamentos? Sí. Ahora bien, el impacto en términos humanos va mucho más allá, porque no solamente son los mutilados, que hay muchos, no solamente son las víctimas, no solamente son los desplazados, sino además los que mueren por hambruna, porque resulta que Ucrania y Rusia producen 1/3 de todos los cereales, la cebada que se producen, todo el trigo del mundo y toda la cebada del mundo, 1/3, 33% lo produce Rusia e Ucrania. Y naturalmente que la guerra ha distorsionado totalmente la comercialización y la producción propiamente de estos preciados granos. Como usted es conocedor del tema, la pregunta mía es la siguiente, o sea, dice, Rusia no ha llevado la guerra como debió llevarla, quizás para terminar esa guerra en un tiempo relativamente corto, por las implicaciones que usted dice que tiene en la población. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuándo vamos a concluir? Si Rusia sigue actuando de la misma forma por no usar quizás todo el poderío militar que tiene, que yo creo que está en condiciones de aplastar, a pesar de toda la ayuda a Ucrania, aplastar el ejército ucraniano. Sí. O Rusia no ha podido avanzar donde ha querido y Ucrania ha podido tener todo ese respaldo de Occidente y Estados Unidos y ha podido dar la batalla. Mira, esa es una excelente pregunta que a mí me gustaría contestarla después de presentarte el cuadro que tiene que ver con el drama humano. Ya. Porque entiendo que lo más importante es ver aquí cómo esto está impactando en la vida del ser humano. Primero hablábamos del tema de la víctima directa, de los mutilados, de los caídos, etcétera, familiar, ¿verdad? Ahora, hablábamos de los desplazados, también hablábamos del tema de la carestía en los alimentos básicos que deben de estar día a día en la mesa de la familia del mundo, porque los granos son indispensables en toda parte. El impacto que tiene en la economía mundial. ¿Entiendes? Entonces, por otro lado, tú tienes el tema de los hidrocarburos, que resulta que aquí entonces hay una implicación mucho más profunda, porque se lleva la industria, porque es insostenible con los costos tan altos de los hidrocarburos tú mantener operando empresas. Y esto es lo que ha ocurrido en Alemania, que era la primera economía europea y la quinta en el mundo, y ha pasado a ser relegada. Ahora quien lidera esa economía es Rusia. Rusia, reconocido por el Banco Mundial, pasa a ser la quinta economía del mundo y la primera de Europa. A pesar de la guerra. A pesar de la guerra. ¿Cómo se explica eso? Y a pesar de que la guerra se monta con la malsana intención de desgastar a Rusia, de hacer que colapsara la economía de Rusia. Ese es el objetivo de Occidente. Ese es el objetivo fundamental de esa guerra. O sea, porque hay un tema mucho más profundo que en este espacio no lo podemos conocer, que trata sobre la pugna entre los países hegemónicos, donde participa una China, donde participa los Estados Unidos, que es líder mundial en materia económica, donde participa Rusia y otras naciones emergentes que están ahí y están caminando, como es el caso de la India, el caso de la misma conformación del BRICS. Todo eso tiene una perspectiva de desarrollo que tiene que ver íntimamente con lo que está ocurriendo en Europa del Este. Y te decía el tema de los hidrocarburos, porque resulta que en el mundo hoy en día se producen 90 millones de barriles de petróleo, ¿verdad? De ello, Rusia produce el 11%, compitiendo en el segundo lugar con Arabia Saudita, que produce también un 11%, liderado por los Estados Unidos, que produce un 18%. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que de ese petróleo ruso, el 78%
se exporta a Europa. Y de ese 78%, un 33% va a la Unión Europea. Y de ese 33%, el 40% era especializado para Alemania, que era el país mayor dependiente. Que hoy en día tiene un petróleo mucho más, tiene que comprar un petróleo mucho más caro. Entonces, tuvieron que entrar en negociaciones con los Estados Unidos en un pacto que me parece que fue por alrededor de unos 15.000 millones de dólares de suministro del gas. Ahora bien, de Europa hay países que se benefician de esta crisis y una de ellas es España, porque España creo que es la única o quizás la segunda que tiene regasificadora, que no tienen los demás países. Entonces ellos son los que reciben el gas que viene de los Estados Unidos, regasifican y reexportan. Entonces, francamente, reciben el gran beneficio. O sea, alguien se beneficia de la guerra. Y los que se benefician de la guerra, siempre tú lo vas a ver detrás como protagonista de que la guerra se mantenga. Hubo un momento, para contestar tu pregunta, hubo un momento en que se hizo posible la paz. Y fue por la iniciativa que tuvo Estambul de propiciar su espacio para que las partes se sentaran y negociaran un proceso de paz conforme a lo establecido en los dos acuerdos de Minsk I y Minsk II, que fueron boicoteados por la Comunidad Europea, porque la confesión fue dada por la ex canciller Angela Merkel, donde ella establece francamente que no había la intención de cumplir con esos acuerdos, que era un tema de ganar espacio para poder preparar a Ucrania en las condiciones óptimas para poder enfrentar. Entonces, ¿qué ocurrió en esas conversaciones? Ya había un borrador firmado incluso, con condiciones definidas. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo la visita del ex primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, y se deshizo todo. ¿Entiendes? Entonces, esto, si bien algún país o si bien algunos países pueden obrar en contra del espíritu de la paz por razones de intereses pecuniarios, tienen que entender que la humanidad está por encima de los intereses económicos y que la paz es un derecho sagrado que no puede ser y no puede continuar siendo atropellado por razones de intereses económicos. O sea, la situación que vive hoy el mundo como consecuencia del impacto de esta guerra en toda la vertiente humanitaria, humana y económica es insostenible. Es insostenible. El crecimiento de la economía global apenas va a alcanzar 0,3%. Europa tuvo que descender sus expectativas de crecimiento de un 4% a 2,3%. Y la inflación tuvo que reconfigurar su perspectiva de sostenibilidad y reconocer que la inflación se va a disparar a 6,9%. Es decir, no se augura nada bueno con el mantenimiento, el sostenimiento de una guerra. Por consiguiente, lo que mandata el buen juicio es que vuelvan a la mesa de negociación, que le den un chance, una oportunidad. ¿Usted cree que esas posibilidades existen? Existe. ¿Quiénes estarían impulsando? ¿Quiénes serían los mediadores en un conflicto como este? Bueno, vi que ahora el Papa Francisco envió su enviado de nuevo para activar la idea de sentarse a conversar y procurar una salida a la crisis, porque de hecho tiene un impacto demoledor, no solamente para Europa del Este, sino para toda la humanidad. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nosotros vemos que las partes en conflicto, a pesar de que el presidente Zelensky reiteradamente habla de continuar y de continuar rearmándose y continuar solicitando ayuda, apoyo, etcétera,
Sin embargo, hay una actitud también por parte de Rusia de estar abierta al diálogo. Entonces, yo creo que sí, que si las partes que tienen que ver, por ejemplo, porque aquí hay un problema incluso un poco complejo, porque fíjate que las autoridades de la Unión Europea han tomado la decisión de ser parte del financiamiento de la guerra y de respaldar lo que es un bloque con Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso está ocurriendo sin la anuencia de los pueblos de la Unión Europea. Y esto puede tener una implicación en términos de la integridad de unos de los esquemas de integración más prósperos y más noble que conoce la humanidad, que es la Unión Europea. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa con su anuencia y vamos a seguir entonces con otros temas y quizás completar algunas ideas que se nos quedan de esta parte para entonces pasar a otro tema. Así que hacemos una pausa y en breve retornamos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hoy celebramos, pero hacemos un resumen de 3 años de trabajo arduo y dedicación a esta organización. Y quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su continuo apoyo y presencia. Estos resultados se enmarca en el contexto de la política gubernamental en el cumplimiento a lo establecido en la Ley 2000, que rige los derechos de propiedad industrial. Es política de nuestro presidente, es política del gobierno, realmente nosotros expandir todas las tareas que están vinculadas a la propiedad industrial.